La presencia del crimen organizado mexicano en Europa es cada vez más amplia y su presencia internacional es cada vez más constante. El desmantelamiento de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en España esta misma semana es una demostración de ese crecimiento, pero el fenómeno está muy lejos de estar controlado. Los cárteles mexicanos tienen cada vez mayor presencia internacional. Mire usted, esa presencia se da por las alianzas que tanto el cártel Jalisco Nueva Generación como los grupos en los que se ha dividido el cártel de Sinaloa han establecido con organizaciones criminales que operan en el viejo continente y con su presencia en América, Asia y África. África la usan de puerta de entrada a Europa, sobre todo entran por Marruecos, por países del centro de África para entrar hacia Europa. Según informes internacionales, tanto el cártel Jalisco como el de Sinaloa operan en unos 40 países a lo largo y ancho del mundo. Y la operación, sobre todo con metanfetaminas y cocaína, se ha ampliado junto con el consumo de esas drogas en toda Europa. A todo esto se suma la acusación de la administración de Trump, quien señala que el cártel de Sinaloa está ocultando en México, sí, en nuestro país, al traficante canadiense Ryan Wedding. Ryan Wedding es considerado el principal introductor de cocaína a Canadá y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de nada más ni nada menos que $15 millones. La presencia del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en Europa se ha fortalecido a tal grado que no solo son exportadores de drogas, sino que se han convertido en grandes productores con toda una red de distribución que involucra alianzas con bandas locales, narcolaboratorios asentados y fincas donde ocultan la droga. Esta semana la Policía Nacional de España, en conjunto con las autoridades de Países Bajos y la DEA, desmantelaron tras un año de investigación lo que denominaron la oficina del cártel Jalisco Nueva Generación en España, desde donde se distribuía droga a Italia a partir de un esquema de intermediarios y alianzas con narcotraficantes colombianos y la mafia italiana. En el operativo llamado Oyamel se detuvo a 20 personas en diferentes puntos del país. ¡Policía! 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 ¡Al suelo! ¡Tírate! 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 ¡Manos atrás! De acuerdo con la Dirección General de la Policía Nacional Española, las personas detenidas, algunos de la camorra italiana, introducían a España desde Sudamérica grandes cantidades de droga oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje. Los agentes decomisaron 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de metanfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas con un valor de $15.000, 3 armas, 15 vehículos y 14 kilos de plata. Esta acción, en donde no participó México, representó un duro golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. La presencia en Europa de los cárteles mexicanos está plenamente identificada por las autoridades estadounidenses. La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 registra que al menos 40 países forman parte de la esfera de influencia y operaciones de los cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que de acuerdo con el informe representan las organizaciones criminales transnacionales más influyentes en todo el mundo, con presencia en prácticamente todo el continente americano, en Europa, Asia y Australia. Y es por eso que se han convertido en una prioridad para la administración Trump, que esta semana reconoció su interés de atacarlos en territorio mexicano. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is... Look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. If we had to, would we do there what we've done to the waterways? You know, there's almost no drugs coming in through our waterways anymore. I've been speaking to Mexico. They know how I stand. We know every route. We know the addresses of every drug lord. We know their address. We know their front door. We know everything about every one of them. Lo cierto es que pese a las cifras optimistas en seguridad,
divulgadas por el gobierno federal, esta semana se dieron a conocer los resultados de 2 rankings que las contradicen. Para el Índice Global de Delincuencia Organizada 2025, México es el tercer país con mayor criminalidad del mundo, tan solo por debajo de Myanmar y Colombia. Esto se debe a la presencia de cárteles, la expansión de mercados ilícitos y la infiltración del crimen en instituciones públicas. México obtuvo un puntaje de criminalidad de 7.68 sobre 10, que lo coloca en la segunda posición del continente americano y en la primera en Centroamérica. En paralelo, otro ranking centrado en mercados criminales concretos coloca a México en primer lugar. Cuando se leen juntos, ambos rankings muestran que México es uno de los países con mayor presencia y capacidad operativa de las redes criminales a nivel global. Estos indicadores miden redes de narcotráfico, tráfico de personas y migrantes, tráfico de armas, corrupción estructural, influencia criminal en gobiernos locales, penetración en puertos y aeropuertos, capacidad estatal para contener economías ilícitas y control territorial de los grupos armados. Bueno, lo de las redes de los cárteles mexicanos en América Latina, porque por lo menos ocupan Perú, Ecuador, Colombia, las relaciones con Venezuela, con algunos países, con algunas organizaciones criminales de Centroamérica, la relación que establecen el cártel de Sinaloa, sobre todo grupos del cártel de Sinaloa, con organizaciones criminales en Chile, que determinaron el resultado electoral en Chile, tiene relación con eso, también en Argentina. Y ese traslado que están haciendo cada vez mayor a Europa para ligarse con grupos criminales de los Países Bajos, donde hay una criminalidad altísima. Dicen en los Países Bajos que son el nuevo México o el nuevo Colombia. Eso es lo que dice la prensa de los Países Bajos, o lo que ocurre en Italia con la camorra, con la mafia, con otros grupos. Es una consolidación de estos grupos criminales que al mismo tiempo que se sienten desplazados de algunos lados, van trasladando su comercio y van creciendo ante la permisividad que encuentran para poder desarrollarlo. Es un tema delicadísimo y es una demostración más de que solamente se puede atacar al narcotráfico, sí, por supuesto, con duras políticas nacionales, pero también con un enfoque de colaboración global, porque si no, será muy difícil derrotar a organizaciones que por definición son globales. Y una de las preguntas que está presente en estos días es ¿por qué le tienen tanto miedo a las manifestaciones de los jóvenes en el gobierno? Y de eso van a hablar el día de hoy en la Hoguera del Poder Jorge y el maestro Raúl Quintanilla. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Bueno, es un hecho que los gobiernos, todos, le tienen miedo a las movilizaciones de los jóvenes, y de esto desde hace muchos años, desde las movilizaciones de los años 60, pero mucho tiempo antes también. Y en México, vaya, que tenemos experiencias desde esa época, desde hace medio siglo, maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, mi querido señor? Mira, antes de comenzar a platicar, ya que hablamos del miedo que le tienen los gobiernos era una a frase, los jóvenes. Maestro, no te metas con los jóvenes. Era la frase que se manejaba gubernamentalmente. Sí. Vamos hablando de gobierno, lo más parecido a lo que estamos viviendo ahora el señor Gustavo Díaz Ordaz ante los hechos de 1968. Es evidente que en los recientes disturbios intervinieron manos no estudiantiles. El dilema es pues irreductible. ¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
Bueno, yo no quiero decir que Díaz Ordaz y la presidenta Sheinbaum son lo mismo, porque no lo son, evidentemente. Son dos cosas muy diferentes, son tiempos muy diferentes. Tiempos, medio siglo de diferencia entre una cosa y otra y personalidades muy diferentes. Pero nostalgia no provoca. Pero decía Mark Twain que la historia no se repite, pero a veces rima. Ese es un gran comentario que usted escribió, es un gran comentario. ¿Por qué le tienen tanto miedo los gobiernos a las manifestaciones de los jóvenes? Porque quizás lo del 15 de noviembre, lo más notable desde antes, fue que le tenían miedo a esa manifestación. Sí, lo que hizo evidente que algo podía pasar fue el clima que se provocó 4 días antes, que yo sentía que el clima estaba por encima tonalmente de lo que iba a suceder. Entonces había, no sé, no quiero decir que había una cierta previsibilidad, pero la situación tenía una tonalidad que no era digna de lo que tenía que haber sucedido, como tampoco creo que ahora sea correcto que lo único que se escuche son recriminaciones y no haya el más mínimo elemento de negociación. Y ni de autocrítica, porque ni siquiera han dicho, sí, hubo 5 policías que se excedieron. Nada, maestro, y lo que hay que hacer es simplemente ver una parte dañada, una parte afectada y no tomarla como si hubiera cometido un delito. Son mexicanos, tienen derecho a la expresión, tienen derecho a la manifestación y lo que hay que hacer es una conciliación de todos los grupos para que eso no determine posibles acciones posteriores. Mire, maestro, esto de por qué le tiene miedo el Estado o el gobierno a los jóvenes, puede haber tres posibles razones. Una razón de carácter psicológica, una razón de carácter política y una razón de carácter simbólica. Psicológicamente hablando, cuando sucede algún enfrentamiento con los jóvenes, invariablemente las imágenes de los líderes que están en el proceso del Estado sufren un juicio, se ven viejos y se ven estancados en ideas que tienen procesos donde ellos tienen que cuidar reglas y entonces eso provoca un contraste entre el grito del joven, la verbalización de los jóvenes, las necesidades de los jóvenes y las respuestas del Estado. Y entonces el Estado, el gobierno corre el peligro siempre de verse como más viejo y más poco dúctil que los jóvenes. Eso hace manejo de contrastes. A eso no le conviene nunca a un gobierno, verse distanciado de los jóvenes. Ahora, maestro, históricamente, los jóvenes siempre han sido un elemento de detonación. Acuérdese de la primavera árabe. No, claro. Acuérdese de el mayo del 68 de los franceses, cómo terminó con un plebiscito y con la renuncia de De Gaulle. Había un cambio generacional. De Praga. Sí, la primavera de Praga, el 68 en México, que realmente los jóvenes estaban luchando por un principio de libertad, no por elementos de revolución, sino de buscar la libertad. Dice, a mí me asombra que adopten el discurso ahora de que esto fue un movimiento de la ultraderecha. Es una manifestación que lo que pedía era luchar contra la inseguridad, pedía justicia, pedía paz y luchar contra la corrupción. Eso no es una revolución ni de derecha ni de izquierda, ni es revolución siquiera. Estás presentando una realidad que está viviendo una parte del país, la cual no puedes negar porque la está viviendo la parte del país. Y el otro problema político que hace que los jóvenes tomen la calle. Y ahí recordemos a Cicerón que decía, quien toma la calle aumenta su poder. Eso sería tal vez como un elemento político. Ahora, un elemento psicológico, maestro, sería que al fin de cuentas, ¿sí?, las narrativas de ellos, de alguna manera, empiezan a chocar contra las narrativas de otros seres humanos. Y en ese momento, en ese choque de narrativas, se pierde la posibilidad y se pierde el sentido de lo que pueda manejarse como lógico o como real. Y en ese momento, psicológicamente, empiezan muchas personas a darse el derecho o la libertad de emitir opiniones. Y es por eso que sale en los comentarios internacionales. ¿Por qué? Porque se provoca una nota periodística y la nota periodística es atractiva para otros países y para otros periodistas acerca de lo que significa una conmoción social.
Y eso psicológicamente afecta a una población. Sí, eso es el sentido que provoca de alguna manera la psicología. Las narrativas se cambian y entonces ya no hay verdad que valga la pena. Todo choca, maestro. No, y que hayan tenido reacciones, la misma, simultánea. Donald Trump diciendo, vi lo que ocurrió en México, no me gusta lo que está ocurriendo en México. La conferencia del episcopado mexicano con una declaración durísima, yo no recuerdo una declaración tan dura del episcopado en mucho tiempo. Periódicos de izquierda como The Guardian, ¿no? Sí, maestro. Británico, que están diciendo lo mismo. O sea, la lectura que se le dio en el mundo a este movimiento y sobre todo a la represión del movimiento, porque el movimiento no fue nada extraordinario, no fue la mayor movilización de la historia de México, no tenía ni la más numerosa, destructivo. De tirar al gobierno, como dice la presidenta Sheinbaum, que movimiento va a tirar a un gobierno, no. Maestro, son otras cosas. Eso es lo que llamó la atención fue la dureza de la represión, como no la habíamos visto en mucho tiempo. Esa es la afectación psicológica. Ahora, la afectación que es simbólica, maestro. Los jóvenes no tienen nada que perder. Claro. Los jóvenes son seres humanos que desean un sentido de futuro, que no pueden vivir el pretérito, ¿sí? Ellos no pueden recordar el pretérito por sus pocos años. Lo único que están buscando es hablar de un futuro. Cuando los seres humanos se van haciendo más viejos, empiezan a presentarse en los seres humanos los miedos de carácter territorial. Perder mis cosas, perder mi trabajo, perder mi seguridad, perder un salario, perder el sentido de la familia. Todas las pérdidas no se pueden presentar en los jóvenes. Los jóvenes están angustiados y ansiosos por el futuro, no están en el manejo de la pérdida. Y entonces los jóvenes no tienen simbólicamente nada que perder y automáticamente la narrativa de los jóvenes se convierte simbólicamente en una narrativa esperanzadora. O sea, no esperanzadora en términos positivos. Ellos están hablando de crear rumbos, ellos están hablando de crear caminos, ellos hablan de lo que es en la política crear un México para los que van a nacer dentro de 15 años después. Esos son los elementos simbólicos. Con un signo maestro. de rebeldía. Exactamente. Eso sí, a ver, ser joven y no tener un rasgo de rebeldía va contra la naturaleza de ser joven. Exactamente. Y un elemento más psicológico que no mencioné, maestro, es que todo proceso que haya con un joven crece de manera exponencial. ¿Sí? Recuerda el 68, que había problemas de mal manejo comunicacional, de un sentido distinto. El problema se fue haciendo exponencial. Pero siempre diré que lo que más me llamó la atención a mis 13 años en el 68, el que diga que combatió en el 68 y que tenga menos edad que nosotros será una ilusión, porque no sé dónde combatió, porque todo el mundo dice ahora que estuvo en el 68. Digo, pues a los 7 años, ¿no? Porque nosotros teníamos 13 años. Y lo que más me impresionó, maestro, fueron las 2 grandes marchas del silencio, que fueron verdaderamente algo que impactó mucho a la sociedad. Ver grandes columnas de jóvenes encabezadas por los líderes de las escuelas que guardaban un silencio respetuoso, y en esa marcha del silencio, ese silencio era mucho más conmovedor y conmocionaba más a la sociedad que el delirio de la destrucción o todo lo que se pueda plantear. Y eran marchas que pudieron considerarse pacíficas, donde hubo lo que, como se decía antes, no sé si siga diciendo, saldo blanco. Saldo blanco. Que esa palabra yo no la escucho. Sí. Pero esos 3 elementos de carácter psicológico, si usted ve al Estado como un ente vivo, usted va a ver una lucha en el espíritu de un ente vivo entre seres combativos, con esperanza, con deseo de cambio, y que gritan en contraste contra personas que tienen que poner control, que tienen que poner orden y tienen que hacer que las cosas sean pacíficas. Esas 2 cosas chocan y es precisamente lo que provoca que una sociedad se sienta o en sobrevivencia o en una absoluta seguridad de estar viviendo satisfecho en una sociedad o en un país que respeta a sus sociedades independientemente de lo que piensen políticamente hablando, maestro.
Sí. Maestro, muchísimas gracias. No, gracias Qué a gran usted, tema. ¿no? Y yo espero que esto, sí, no rebase y tenga siempre la solución de la negociación, que es como se debe manejar la política. Por supuesto, mira, rapidísimo. Hablamos del 68, pero nos olvidamos del 87 y el 88, el movimiento del CEU. El movimiento del CEU, Indudablemente, donde estaba la señora Sheinbaum, donde estaba su esposo, donde entonces, andaba yo también Carlos como Simas, director claro. de un centro de la UNAM. ¿Cómo se resolvió? Con el Congreso Universitario. Exactamente. Con diálogo, el rector Sarucán, Mesas de diálogo. José Narro fueron los que organizaron el Congreso, se negoció eso platicando, escuchando. Aquí el problema es que a veces no se escucha, se habla mucho y se escucha poco. Gracias, maestro. A usted, mi querido señor. Muchas gracias. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Y ayer fue el desfile cívico-militar del aniversario de la Revolución Mexicana. Se llevó a cabo el desfile cívico-militar con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, evento que busca resaltar el movimiento que marcó la historia de México. La Revolución Mexicana no solo fue un movimiento armado, sino el despertar colectivo de un pueblo que decidió forjar su destino con valientes mujeres y hombres que lucharon por la libertad, la igualdad y la justicia social. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de la Constitución, lugar que año con año convoca a cientos de familias que asisten para observar la participación de los elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, así como deportistas, charros y una gran variedad de vehículos y aeronaves. Durante el desfile cívico-militar se presentaron distintas etapas de la revolución. Además de recordar el origen del ejército y refrendo de su legado. También es importante mencionar que la Revolución Mexicana dio origen al actual ejército y a la Fuerza Aérea. Habrá pasado más de un siglo, pero hoy más que nunca, las Fuerzas Armadas reiteramos nuestro firme compromiso de seguir sirviendo a la patria, conscientes del irrenunciable deber, pero a la vez de la honrosa oportunidad que tenemos de servir al pueblo de México. 6 generales de brigada fueron ascendidos como generales de división. Días antes, el Senado ratificó su nuevo grado dentro de un paquete de 314 promociones en el Ejército y la Armada. A la par del desfile, ciudadanos y jóvenes de la generación Z se congregaron en el Ángel de la Independencia para caminar pacíficamente hasta la Plaza de la Constitución, donde policías les impidieron el paso. Las demandas en torno a la violencia, represión y el asesinato de Carlos Manzo fueron parte de las consignas. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver una serie muy interesante, es danesa, de Dinamarca, se llama La Agente Encubierta. Hace unos minutos le hablábamos de la presencia del narcotráfico en Europa. Esta serie trata de una joven policía que se infiltra en una organización criminal danesa, donde hay participación de grupos de otros países, busca descubrir cómo llega la cocaína a Dinamarca, cocaína que tiene origen en América Latina, pero pasa por distintas agrupaciones de distintas naciones que también ahí operan. Es una serie muy buena, muy dura, pero muestra también cómo ese combate se encara de forma diferente en países que tienen lógicas diferentes, lógicas tan diferentes como las de México y Dinamarca, aunque los costos al final del crimen organizado son similares. Se la recomiendo muchísimo, es francamente buena. ¿Qué oír? Desde ayer están actuando en México los fabulosos Cadillacs, este grupo encabezado por Vicentico desde hace ya muchos años y creadores de grandes éxitos populares, desde Matador hasta Vasos Vacíos, muchísimos. A mí la verdad me encantan los fabulosos Cadillacs, los voy a ir a ver este fin de semana. Es uno de mis grupos preferidos, como lo es Vicentico también como cantante, como solista. Creo que son mejores en vivo
que en grabaciones de estudios. Hay un disco doble grabado en vivo que salió en 2006, que lo demuestra. Se tituló Hola y Chao, y lo hicieron cuando dejaron de actuar juntos, decidieron de dejar de actuar juntos durante algunos años, luego regresaron. Es de lo mejor de la música popular en español, y además parece música que parece que no queda vieja. Eso es lo que me encanta de los Cadillacs. Que leer un libro que acabo de descubrir y hace poco que se publicó en español y que la verdad también me parece espléndido. Es un libro científico, pero podría ser una novela. Se titula Los últimos días de los dinosaurios, de la paleontóloga estadounidense Riley Black. Es la historia escrita en forma muy directa e interesante de lo sucedido un día, quizás un día como hoy, pero de hace solamente 66 millones de años, cuando un asteroide de más de 11 kilómetros de longitud se estrelló en lo que hoy es el Golfo de México, en Yucatán, y dejó una herida geológica de más de 80 kilómetros de diámetro. El planeta Tierra, como era entonces, desapareció para siempre. Con él desaparecieron el 75% de las especies que entonces existían. Fue el fin de los dinosaurios y la sobrevivencia y el nacimiento de otras especies, incluida una que conocemos ahora como el Homo sapiens, nosotros. De verdad, es un libro fascinante, Viviana, sobre la historia de nuestro planeta. Sí, vale la pena mucho este libro, y sobre todo vale la pena saber de dónde venimos y cómo se ha ido transformando nuestro planeta a lo largo de la historia. Nosotros ya nos vamos. Tengan un gran fin de semana, un extraordinario viernes, y por supuesto nos vemos el próximo lunes aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, Viviana. Muy buen fin de semana, y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.